Un informe de la Cámara Argentina de la Construcción señala que el déficit habitacional en la Argentina supera los 3.200.000 hogares. Es decir, hay más de 3 millones de hogares que no tienen una vivienda adecuada. Vamos a analizar este tema tan clave para el desarrollo social de la Argentina con Fernando Álvarez de Celis, director ejecutivo de la Fundación Tejido Urbano. ¿Qué tal, Fernando? Buen día, ¿cómo estás? Hola, Fernando, ¿nos escuchás? Bueno, vamos a tratar de recuperar el contacto allí con Fernando Álvarez de Celis. Este déficit, según estos datos que provee la Cámara Argentina de la Construcción, se divide en dos partes, casi diríamos en un tercio y dos tercios. El primer tercio, o cerca de un 35%, es un déficit cuantitativo, es decir, aquellos que directamente no cuentan con una vivienda adecuada, y el resto, los otros dos tercios, cerca del 64%, se trata de un déficit cualitativo, es decir, se trata de viviendas con carencias, con precariedad muy extrema, que impiden que puedan ser calificadas como una vivienda habitable, como una vivienda que puede cumplir con todas las previsiones y con todas las necesidades que cualquier vivienda debe hacer. Este informe está basado en datos de la EPH, es decir, de la encuesta permanente de hogares del INDEC, y se entiende que este déficit habitacional podría ser aún mayor. Pero esto lo va a explicar ahora Fernando Álvarez de Celis, que ahora sí está en línea. ¿Qué tal, Fernando? Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo te va? Bueno, primero, ¿cómo son estos números del déficit habitacional de la Argentina y por qué se dice que podrían ser aún mayores de estos 3,2 millones si hubiese otra clase de contabilización? Bueno, en un lado, primero explicando qué se entiende por déficit habitacional, básicamente hay dos déficits. Uno es el cuantitativo, que es la cantidad de viviendas que falta para completar las viviendas que necesitan las familias en Argentina. Según el cálculo del último censo, es 1.200.000 viviendas. Es decir, que en la Argentina habría que construir 1.200.000 viviendas más para finalizar el déficit cuantitativo, lo que no soluciona el déficit cualitativo. El déficit cualitativo está compuesto de dos componentes. Uno es las casas o las viviendas que están en mal estado y que hay que arreglar, refaccionar, agrandar y demás porque no cumple con las condiciones que se creen necesarias para esa vivienda. Y otro es el déficit cualitativo que está por fuera de la vivienda, es decir, la falta de infraestructura y de servicios. Con lo cual, si ahí sumamos eso, sería 3.200.000 viviendas, pero esto no tiene en cuenta lo que son las viviendas recuperables, no recuperables, perdón, que son las viviendas que quedan afuera de este segmento, con lo cual si uno suma esas viviendas, estaríamos llegando casi a 4 millones de viviendas, hogares que tienen déficit en Argentina. Bien, la reversión de esto, ¿por dónde se encara? ¿Por planes de obra pública, por planes de obra privada, por recuperación del crédito, por políticas sociales? ¿Por dónde podría haber una reversión de este escenario? Mirá, lo que decís vos está muy claro porque es un combo, no es que hay una sola política. Una política es la política de crédito hipotecario que hace falta en Argentina y que lamentablemente en los últimos 20 años casi no existió, que ahora reapareció un poquito con 1.000 créditos por mes, que es una muy buena cifra, pero que obviamente no va a solucionar estos números tan fuertes que estamos mostrando. Necesitamos crédito hipotecario por muchos años. Eso por un lado. Por otro lado, también reconvertir el sistema del mercado inmobiliario en Argentina, que es muy pequeño, digamos, y que está solamente direccionado para los segmentos más altos y eso hace que no se construyan viviendas nuevas para los sectores medios o medios bajos. Eso es claro que hay que hacer, pero además hay que trabajar mucho en lo que es el déficit cualitativo. Ahí está el tema de los barrios populares en Argentina, hay que invertir más dinero. Algunos hablan de obra pública, otros hablan de inversión más comunitaria, es decir, que la gente gasta muchísimo dinero. Te doy un caso, uno compra una garrafa y no tiene gas. Si uno hiciera la red de gas, ahorraría muchísimo lo que es la garrafa, con lo cual ahí también un gasto social muy Ujú. alto, producto de la mala inversión general de la sociedad respecto a este problema de infraestructura social que la Argentina tiene. Bien, ¿qué balance hacen ustedes en la Fundación acerca de este primer año del gobierno de Javier Milei en materia de vivienda? Bueno, por un lado, sabemos que desactivó el Procrear, desactivó varios programas. La verdad que son programas que eran muy costosos desde el punto de vista público y con poco impacto. El Procrear hizo 2.000 viviendas por año, la verdad que fue un impacto muy bajo respecto a lo que pretendía o a lo que decía pretender.
Después está en discusión el tema de los barrios populares y ahí estaba el FISU, que era un programa de integración sociourbana, que también era de pequeño impacto y la verdad que faltaba planificación, falta mucha política con los gobiernos locales y provinciales. Y después, si querés, la mejor noticia que tuvo el gobierno este año desde el punto de vista habitacional es el tema de los créditos hipotecarios, que obviamente fueron los bancos. Ahí el Banco Nación hizo un pie muy, muy importante, los bancos públicos, y después lo siguieron unos 22 bancos privados, con lo cual, si vos querés, la mayor política que hoy tenés en el gobierno desde el punto de vista de la vivienda es la del crédito hipotecario, que hay que decir que tiene un récord y que se está encaminando a que sea un producto estrella de este gobierno, sobre todo teniendo en cuenta lo que el gobierno dice de la participación público-privado y que el crédito, digamos que la inversión privada vaya canalizada a través de esta inversión. Bien. Y después tenés el tema de la ley de alquileres, que es un tema, digamos, donde ahí el gobierno tiene más luces y sombras, pero hay que decir que los precios de oferta de alquileres bajaron, pero obviamente la situación del alquiler es una situación muy problemática, donde está incluido también el tema de los ingresos, digamos, y que eso obviamente repercute. Por supuesto que la situación, la mejora macroeconómica, genera mejores condiciones para todos los temas que estamos hablando. Cuando vos tenés Ahora, Fernando, igual, digamos, podemos decir que la situación de los alquileres, viendo todo el escenario de la vivienda en la Argentina, fue lo más positivo de este año de Milei en cuanto a derogar la ley anterior y, como decías, estabilizar los precios y al mismo tiempo aumentar la oferta. Digo, en ese plano puede ser tal vez el punto más positivo. Tal cual, y teniendo en cuenta esto que decíamos recién, la situación macroeconómica, obviamente que cuando empieza digamos, se discuten los créditos UVAs o se discute la indexación de los alquileres. La verdad que lo que está atrás de esa discusión es la inflación que tiene la Argentina. Haber bajado un poco la inflación, como ha hecho este gobierno, obviamente mejora esas dos cuestiones porque la familia no podía tomar decisiones porque te venía una indexación producto de la inflación y te aumentaban el alquiler un 40% o, como ha pasado, hasta un 200% entre año y año. Entonces vos ahí tenés, digamos, que la mejora macroeconómica influye fuertemente en estos programas de estabilización del tema de la vivienda. Bien, ahora, ¿qué pasó con el Procrear? Recién decías, bueno, el gobierno directamente desactivó el programa Procrear, pero había muchas viviendas que estaban en marcha. Se suponía que todo ese andamiaje iba a quedar en manos de los gobiernos provinciales y municipales y en muchos casos hay gente que dice, bueno, yo estaba anotado en el plan, empecé a pagar, estaba pagando puntualmente y hoy el plan se frenó. Sí, bueno, primero lo que hay que decir del Procrear es que primero empezó con fondos del ANSES, donde terminaba los jubilados pagando esas viviendas porque la plata que era que la inversión que podía generar esos fondos del ANSES. Con lo cual, lo primero es decir que se subsidiaba con la plata de los futuros jubilados. Segundo es que cuando eso se terminó, empezaron a hacerlo con fondos públicos. ¿Qué quiere decir? La Secretaría de Vivienda, parte del presupuesto lo invertía ahí, o sea que tampoco había un programa de crédito para hacerlo. El gobierno lo que plantea, y a mí me parece correcto, es que eso pase a un sistema público-privado donde los bancos capitalicen el ahorro de la gente y permitan hacer. Se está negociando con provincias y municipios para ese traspaso, donde también me parece una política acertada que los gobiernos locales sean los que se hagan cargo también del tema de vivienda. De hecho, en la Argentina los planes de vivienda son planes provinciales, donde el Estado Nacional se mete y a veces hasta compite con las provincias. La verdad que tenemos que tener un sistema más organizado donde las provincias puedan repercutir. Y acá tenés un tema que el Procrear estaba pensado para sectores medios que deberían con crédito hipotecario poder financiar su propia vivienda y no como pasaba hoy con subsidios, sin contar, digamos, algunos hechos que van manchando al Procrear, como que el 40% de las futuras viviendas estaban en el partido de Avellaneda, donde el ministro Ferraresi era local. Entonces ahí también tenés distorsiones de la política que habla más que el déficit estacional del uso político de la cuestión de la vivienda. Bien, de acuerdo, Fernando, muchísimas gracias por estos minutos. A ustedes, un placer grande. Fernando Álvarez de Celis, director ejecutivo de la Fundación Tejido Urbano, allí analizando lo que viene ocurriendo en materia de vivienda y lo que pasó en este primer año de gestión Milei. Desactivación de planes públicos y también, por supuesto, un creciente déficit habitacional. Del lado de las buenas, bueno, la desactivación de la ley de alquileres que tantos problemas había traído y que tanto había reducido